Bien, ya tenemos entonces nuestra estructura principal modelada. Por ahora no vamos a entrar en detalles, simplemente vamos a procesar este edificio. Quiere decir que el software va a realizar la conversión de este modelo que ahora vemos geométrico hacia uno analítico, teniendo en cuenta las vinculaciones entre columna viga, losa con vigas, teniendo en cuenta las condiciones de vínculo, el contorno, las cargas externas, etc. Siempre utilizando los criterios definidos en la pestaña de criterios del edificio. Vamos a procesar entonces primeramente la parte analítica, es decir, de esfuerzos. Para eso vamos a hacer clic derecho en el edificio, vamos a poner procesamiento global y vean que esta pestaña nos va a permitir hacer un procesamiento de solamente esfuerzos o esfuerzos y armadura. Obviamente que el tiempo de procesamiento es mayor mientras más ítems vayamos seleccionando. Por ahora comencemos con los esfuerzos únicamente. Siempre es buena y buena práctica no generar armadura sin antes tener una idea del funcionamiento de la estructura, de verificar las deformaciones, de verificar que los vínculos analíticos que pensamos realmente estén y no haya ninguna por ahí valor que esté fuera del rango esperable, digamos. Entonces ponemos solamente esfuerzos, le damos a clic en OK y vamos a ir viendo cómo van generando todos los archivos necesarios para llevar a cabo el proceso. Bien, una vez que el procesamiento finalizó, siempre nos muestra una pantalla de errores, de aviso de errores. TQS clasifica los errores en avisos leves, en avisos medios o en errores que son graves. Casi siempre los errores graves deben ser solucionados previa inspección del modelo por el ingeniero. En este caso nos está diciendo que los errores graves son que las deformaciones horizontales en el piso son altas. Bueno, en este caso vamos a ver en qué se basa para decir que son altas y qué cargas o qué estado de descarga utiliza. Clic aquí para ver el listado de errores y vemos que acá están todos, es decir, los leves, medios y graves. Por ejemplo, un aviso que es leve quiere decir que nos está diciendo que en el piso de cubierta falta carga de mampostería. Bueno, por ahí eso puede ser muy útil cuando nos olvidamos de colocar la carga de mampostería. Vamos a ir directamente a los errores graves, solamente le indico que me muestre los graves, y acá está el que me había mostrado en el listado, es decir, deformación alta en piso. Bueno, cada error grave tiene su explicación más detallada en este apartado. Vamos a cerrar acá, obviamente que este error, ¿cómo se soluciona? Rigidizando la estructura. Ahora vamos a ver cómo lo hacemos. Bien, como ven, se han generado, luego del proceso de esfuerzos, dos pórticos. Un modelo de estado límite último y uno en estado límite en servicio. ¿Para qué utilizamos uno y otro? Bueno, estado límite último se utiliza para dimensionar los elementos estructurales, para verificar la estabilidad global de la estructura, para verificar la seguridad de la misma. En el estado límite en servicio verificamos mayormente deformaciones. Vamos a comenzar ahora a inspeccionar un poco el modelo de estado límite en servicio. Vamos a ir acá a pórtico de TQS, visualizar pórticos, en estado límite en servicio. Bien, me abre el modelo, vean que puedo girarlo. En este caso estoy viendo del piso 0 al piso 3, puedo ir jugando un poco con el seccionamiento de los pisos. Acá voy a indicarle, bueno, quiero ver las combinaciones en servicio de todas las permanentes y accidentales de los pisos. Es útil activar el sistema global de coordenadas, pongo leyenda, ok. En este caso vean que el sistema global
sentido de las X, de las Y, de las Z. Ahora bien, para utilizar estos comandos se basan en ejes locales, los cuales son distintos a los globales. Para ver los locales, basta activar sistema local. Acá vean que cada barra ya tiene su eje local. En este caso, si quiero ver la compresión de las columnas, necesito ver las fuerzas en X. Estos esfuerzos entonces van a ser utilizados para dimensionar las fundaciones. Puedo ver fuerza en X, puedo ver el corte en la dirección X, que sería en este caso Y o Z. Vamos a ver para el viento Y o Z. Puedo también prender o apagar. Puedo hacerlo más visual prendiendo solamente un nivel. Puedo generar diagramas con colores sólidos. Puedo solamente mostrar barras de vigas. Acá están los valores, en este caso, de fuerza de corte. Puedo ver también momentos Y en vigas. En este caso sería el de la dirección principal. Bien, ¿qué otra herramienta disponemos acá? Podemos ver, vamos a apagar el momento, vamos a ver las reacciones en la base, reacciones que también tengo sumadas aquí, FZ, FI y FX. Podemos ir a las columnas. En este caso tenemos para la columna 1, columna 2, columna 3, los valores de Fx, Mi y Mz, y también los desplazamientos para cada columna y para cada combinación de estados de carga. Bien, vamos a apagar por un momento los sistemas locales y vamos a comprobar las deformaciones del pórtico que son las líneas verdes, que estén dentro de valores razonables. Es buena práctica también utilizar los modos de vibración. En este caso, como es la versión educativa, no está disponible, pero sí en la plena. Vean que anda en torno de los 0,6 centímetros, o sea 6 milímetros. Bien, una vez corroborado los desplazamientos, vean que acá llega con un empotramiento, como así fue declarado en los criterios. Tiene modelador estructural. Vamos a pasar a ver el modelo de estado límite último. Para ello vamos a hacer clic en espacial, pórtico, y visualizar el pórtico en estado límite. Bien, una vez allí, acá adentro, vemos que ahora están activados, por ejemplo, las fuerzas de compresión para la combinación de 1,6 de viento. Vamos a volver a 1,2 y 1,6 de sobrecarga. Vamos a desactivar las fuerzas de compresión y lo que podemos hacer acá es, por ejemplo, definir una cerca, que una cerca es una región la cual aísla un elemento, en este caso una columna. Si queremos saber qué columna es, para eso vamos a visualizar, mostrar sección y hacemos clic en el elemento. Automáticamente nos dice columna 7 del piso 1. Vamos a volver a mostrar todos los elementos y vamos a hacer clic entonces en reacciones. Por ejemplo, que queremos saber las reacciones globales por la sumatoria para cada combinación. Con Shift y el botón del medio podemos ir rotando el pórtico. Además, podemos ver diferentes posiciones de la perspectiva
por ejemplo, una vista lateral, una vista frontal, activando los valores de fuerza, por ejemplo. Podemos también visualizar columna por columna con este comando, en donde acá desplazamiento lo desactivo ya que no nos interesa en este estado. Fuerza X, momento Y, momento Z son los que vienen por defecto seleccionados en esta tabla de resumen. Es mucho más figurativa que verlo por ahí en el pórtico para un análisis más detallado, por ejemplo. Un aspecto que hay que tener en cuenta es que en este modelo, ya que es el modelo 4, no se ven las barras de losas. Las barras de losas en el modelo 6 sí son visibles, sí se pueden analizar barra por barra, pero acá solamente con el modelo 4 hay una transferencia de esfuerzos internamente en el software, pero no son mostradas de forma explícita. Vamos entonces a ver, por ejemplo, para la combinación 1,2 de D de permanente y 1,6 de sobrecarga. Vamos a ver, activamos los ejes locales. Por ejemplo, el momento principal para esta viga. Vamos a activar los momentos de Ni. Y estos valores son los que luego van a ser usados para el dimensionamiento de esta viga. Los diagramas pueden ser escalados, al igual que el texto. Por ejemplo, con esta barra deslizante, al igual que el texto. Un informe muy importante una herramienta muy importante que brinda TQS al ingeniero calculista es el informe de estabilidad global. En una estructura hay que medir con cierto grado de precisión qué importancia tienen las fuerzas horizontales con respecto a las verticales. Cómo es el grado de fisuración de los elementos al momento de la rotura. Cuánto impacta o cuánto se desplaza la estructura ante diversos esfuerzos laterales. ¿Qué incrementos llevan estos nuevos desplazamientos a la estructura? Es decir, son muchos factores que hay que tener en cuenta. El reglamento dispone de diversos métodos para obtener estos esfuerzos de segundo orden en base a un índice Q que de cierta forma delimita la aplicación de ciertos métodos para los cuales, más allá de un valor límite, es necesario aplicar un método más refinado y que solo puede ser llevado a cabo por computadoras, como es el proceso P-delta. TQS dispone de varios métodos para la obtención de esfuerzos de segundo orden, y en especial el método Q, que es el que establece el reglamento SIRSOC, y el efecto incremental P-delta. Como dijimos, el índice Q, sin entrar en detalles, mide de cierta forma cuáles son los valores de desplazamiento laterales que tiene la estructura ante un cierto grado de esfuerzo axial y esfuerzo lateral. Una estructura se considera de nudos no desplazables si el índice Q para cada dirección y para cada combinación no supera el 5%. Pasado ese 5%, la estructura se debe considerar como a nudos desplazables, y son otras las consideraciones que hay que tener y otros los cálculos para los cuales se obtienen los valores finales de esfuerzos últimos en los elementos. Entonces vamos a activar estabilidad global y vamos a ver este informe. Vamos a repasarlo rápidamente. Tenemos los casos de carga horizontales que fueron tenidos en cuenta para el cálculo del Q. Bueno, en este caso el viento, el que genera esfuerzos horizontales. Si fuesen otros, además, por ejemplo, cargas de empuje de suelo, por ejemplo, o una carga permanente que está actuando en la estructura, también se debe generar un caso de carga, de carga horizontal, que va a parar a estas combinaciones para el cálculo de Q. Estos son los estados límites, las combinaciones para el estado límite último en vigas silosas que pueden ser vistas
este mismo listado son los que podemos acceder si entramos a cargas, combinaciones, emitir listado de combinaciones. Vamos a ver todas las que usa el software. Acá están, que son las de reglamento, tanto para vías silosas como para columnas y fundaciones. Bien, vamos a volver entonces al informe de estabilidad global. Por ejemplo, vamos a ver cómo calcula el índice Q. Si volvemos a la fórmula, debemos tener entonces la sumatoria de cargas últimas verticales, el largo de la columna, 2,6 en este caso, beta sub d, que beta sub d de cierta forma tiene en cuenta la carga horizontal, cuán permanente es o no en el tiempo, los desplazamientos laterales relativos entre el extremo superior e inferior de un piso debido a los efectos horizontales, B sub US, que es el valor de fuerza de corte última sumada, y el valor de Q. ¿Por qué está en rojo? Porque supera al límite de 0,05. Vemos que el viento tanto para 90 grados, para 270 grados, para 0 grados y para 180 grados, vemos que para todos los casos es superado ese valor. Por lo tanto, la estructura se debe considerar como nudos desplazables. Bien. Vamos a desplazamientos laterales. Por un lado tenemos el índice Q, por el otro los desplazamientos laterales, con los cuales vamos a obtener los valores de distorsión horizontal de piso. Estos valores de distorsión horizontal de piso están limitados también en el CIRSOC y van a depender de si la estructura convive o no tabiquerías o elementos que pueden ser dañados. Y son estos los límites. Esta es la fórmula con la cual se calcula. Bien, volviendo acá, tenemos una tabla detallada. Y esto es por cada caso de carga que tenga carga horizontal, en este caso el viento, vamos a calcular el θ sub SK, que es justamente esa distorsión horizontal de piso.